Eran guerreros valientes, preparados para la batalla, hábiles en el manejo del escudo y de la lanza, feroces como leones y veloces como gacelas monteses. ¿Quiénes eran estos hombres? Pero sobre todo, ¿cómo podemos nosotros desarrollar estas características? Vamos a descubrirlo juntos en Primera de Crónicas, capítulo 12. Qué gusto saludarte esta mañana. Recuerda que estamos contigo ayudándote para desarrollar el hábito de abrir la Biblia todos los días y leer un capítulo. A través de la oración nos acercamos más al Señor. A través de la Biblia, Él habla a nuestro corazón. Así que no te canses, no te desanimes. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos cuenta la historia de cómo David fue creciendo, de cómo David fue rompiendo sus propios límites, pero sobre todo cómo Dios trabajó en este hombre. Y mis amigos, es que eso es lo que Dios hace en nosotros, trabajar, rompiendo nuestros temores, rompiendo nuestros prejuicios, rompiendo esos esquemas de pensamiento, esas maneras de pensar que nos han destruido. Pero sobre todo, trabaja en nosotros para ayudarlo a entender más a Dios, a conocerlo, a confiar más en Él. Por eso es que nuestra obra, la obra que Dios hace en nosotros no está terminada. Hay mucho que Dios quiere hacer todavía en ti. El versículo 1 y 2 nos cuenta del periodo en que David huyó a Siclag. En esa época esta ciudad estaba bajo el dominio de los filisteos y en su momento, cuando lo estudiamos, nos dimos cuenta que no era la mejor decisión. Había otras maneras, pero David era un ser humano como usted y como yo, necesitaba sobrevivir. No había otro lugar donde esconderse, así que fue con los enemigos del pueblo de Dios, con los filisteos, y ellos, de alguna manera, Dios los usó para proteger a Saúl, y Saúl vivió en esta ciudad. Ahora, él estaba desterrado, él no tenía nada que ofrecer. De hecho, pues estaba casi solo, tenía solamente un grupito muy reducido con él. Sin embargo, el versículo número 1 y 2 nos dice que hubo guerreros que se fueron con él en estos tiempos de guerra y eran personas que sabían lanzar piedras, disparar flechas con ambas manos. Lo que habla aquí es que estos hombres que lo siguieron a Siclag eran hombres que ya estaban preparados para el combate. Eran hombres que habían invertido bastante tiempo en su adiestramiento de tal forma que fueran valientes. Es decir, David recibió gente que ya tenía preparación. Pero algo muy importante, dice el versículo 2 en la segunda parte, es que ellos eran de los benjaminitas, parientes de Saúl. Acuérdate, Saúl era de la tribu de Benjamín. Y al ser parientes de Saúl, a ellos no les convenía que Saúl dejara de ser rey. Por supuesto, nosotros entendemos eso porque lo que es hoy fue en ese tiempo. Si tu pariente es el rey, si tu pariente es el gobernante, pues claro que tú puedes tener ciertos beneficios, claro que te puede ir mejor. Pero estos hombres que lo siguieron, totalmente preparados y adiestrados, no vieron sus propios intereses, vieron los intereses más importantes, lo que le convenía a la nación. Se dieron cuenta que David era usado por Dios y tenía un propósito por Dios. Así que mis amigos, si algún día te encuentras con gente que más allá de sus intereses personales tiene intereses más valiosos, hazte amigo de ellos, consérvalos, valóralos, porque no siempre hay de este tipo de personas. Regularmente la gente ve por su propio, por lo que le conviene, por lo que va a sacar ganancia, y lo que más vemos actualmente es gente que puede ganar amigos o dejar amigos con el único objetivo de que le vaya mejor. Estos eran hombres diferentes, estos eran hombres valientes, y por eso es que David se hizo fuerte, porque tenía gente valiosa y la supo tomar, la supo sobrellevar y la supo, por supuesto, encauzar. El segundo grupo de gente está en el versículo número 8. Dice que estos eran gaditas de la tribu de Gad. Ellos se unieron a David cuando se encontraba en la fortaleza del desierto. Esto es en la cueva de Adulam. Recuerda que esa lo hemos escuchado, pero no solamente es una cueva, sino es una zona donde había muchas cuevas de muy difícil acceso. Estos eran, versículo 8, eran guerreros valientes, preparados para la guerra, hábiles en el manejo del escudo y de la lanza, feroces como leones y veloces como gacelas monteses. Mira, lo que vemos
Lo que vemos de este otro grupo de personas que se agregaron es que eran personas que tenían no solamente preparación física, no solamente valor, no solamente habilidades, sino que tenían una calma y una tranquilidad como la tienen los leones. El león no es presa de nadie. El león anda y camina y se desenvuelve con la confianza de que él está en la cabeza, que él está al frente, que él está sobre de los demás animales. Así que estos hombres tenían cierta confianza, cierta tranquilidad, pero que no nacía de ellos mismos. Esta confianza y esta tranquilidad venía de la seguridad de que estaban haciendo lo que era correcto delante de Dios. Eran veloces como gacelas, es decir, eran diligentes, eran rápidos para obedecer, pero sobre todo rápidos para hacer las cosas. Mis amigos, estas dos características también las necesitamos desarrollar. Estos hombres fueron con David, no porque les conviniera, como decíamos hace un momento, sino porque sabían en esa confianza de leones, sabían que era la voluntad de Dios. David iba a tener que crecer y un día cuando Saúl muriera o de la manera que se acabara Saúl, David tenía que ser el gobernador. Él era el próximo rey. Lo que vemos aquí es que estaban dispuestos a arriesgar su vida porque iban conducidos por la dirección de Dios. Y el aprendizaje personal es este. Tiene que ver con cuál es la manera en la que nos estamos desenvolviendo en la vida. Seguramente si somos como la mayoría, estamos presos de miedo, estamos siempre muy preocupados por el día de mañana. Muchas veces vivimos al día, me refiero en lo económico. Y sabes que a estos hombres les llevó años, la preparación, las habilidades les llevó tiempo, pero llegó un momento en que fueron reconocidos. Estos son feroces como leones, pero son veloces como gacelas monteses. ¿Te gustaría pedirle al Señor esa tranquilidad, esa paz de decir, yo sé de qué lado estoy, yo sé con quién estoy? Y que puedas desenvolverte con la tranquilidad de saber que tu Padre Celestial te va a bendecir y va a estar contigo. Eso no se adquiere de un día para otro. Eso se va desarrollando poco a poco a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de las pequeñas batallas, de las grandes luchas que tenemos y cómo vamos confiando en nuestro Dios. No te vas a dar cuenta, pero un día te van a decir, oye, ¿por qué eres tan confiado? ¿Por qué tienes tanta tranquilidad? ¿Por qué tienes tanta fe? Bueno, eso se desarrolla con el Espíritu Santo en nuestra vida. El versículo 14 nos dice que estos gaditas eran realmente muy valiosos para el ejército. Dice que el menor de ellos valía por 100 y el mayor valía por 1000. Fíjate qué capacidad de gente venía con David y estando David todavía perseguido. Mis amigos, es que aquí hay algo muy importante que yo quiero que no se nos olvide. La gente no seguía a David por su título. La gente no seguía a David porque él no era nadie todavía. De hecho, era un fugitivo, era perseguido por Saúl. Pero la gente entiende cuando alguien está haciendo algo valioso. La gente inteligente sabe cuando otra persona está haciendo algo valioso y lo va a seguir. La gente necia, la gente común, la gente normal ve sus propios intereses, ve lo que le conviene y muchas veces no alcanza a ver más allá de sus propios ojos. Pero estos valientes, al ser valientes, a ser capaces, sabían, esta es una misión noble, esto va más allá de nosotros y estaban dispuestos, aunque ellos eran tan capaces, estaban dispuestos a someterse a David. ¿Por qué? Porque sabían que David tenía una causa más grande, la causa de Dios, la causa de defender al pueblo, la causa de llegar a cuidar al pueblo y sobre todo la causa de quitar de en medio a los filisteos que tanto daño le hacían a su pueblo. Una muestra de su valentía, dice el versículo 15, que atravesaron el río Jordán en el mes primero, cuando el río se desborda por sus riberas, e hicieron huir a los habitantes de los valles hacia el este y al oeste. Lo que nos recuerda es que ellos no esperaban. Cuando se les mandó la orden de atacar, el río Jordán estaba desbordado y no importó, no dijeron vamos a esperar que baje el río, todavía no son épocas de batalla, no. Ellos eran valientes, eran intrépidos, esa era la gente que se acercó con David. En versículo 16 al
16 y 17 vino otra gente de las tribus de Benjamín y él también, David los quería recibir, pero también tenía dudas a qué venían. Y les dice, vienen en son de paz, vienen a ayudarme, los voy a aceptar. Pero si vienen para entregarme a mis enemigos, que el Dios de nuestros antepasados los vea y los castigue, pues no soy un criminal. Y este temor o esta preocupación era real y era lógica. Muchos estaban buscando a David para matarlo, principalmente porque Saúl lo quería destruir. Pero, fíjense, David sale y los atiende y les dice, si ustedes quieren venir conmigo, se quieren unir conmigo, yo los recibo. Pero si vienen a destruirme, no crean que se están metiendo conmigo. Hay un Dios todopoderoso que lo está viendo. Y sabes que esto, aunque pueda sonar para nosotros, pues, no sé, increíble, sabes que Dios ve a sus hijos. Y la mejor manera de entender mucho de los conflictos en la tierra es darnos cuenta que cuando tú verdaderamente confías en Dios, cuando tú te pones en las manos de Dios, Dios es el que te está protegiendo. Dios es el que te cuida. Cuando tú te pones en sus manos, tu hogar, tu familia está en las manos de Dios. Y muchas veces tendrás que decir, el Señor sabe, el Señor está conmigo y el Señor sabe lo que va a hacer. Pero Amasai, uno de los un jefe de ellos, el jefe de los 30, le dijo, inspirado, bajo el dominio del Espíritu Santo, dijo, somos tuyos, David. Versículo 18, estamos contigo, hijo de Isaí. 3 veces deseamos la paz a ti y a quien te brinde su ayuda, y quien te ayuda es tu Dios. Sabes que esto fue reconfortante para David. Esta pregunta que hizo David ahora le fue contestada con la voz de Dios y le dijo, venimos para acompañarte, para estar contigo. Y comprendemos lo que tú dices. Dios es el que te ayuda. También, versículo 19, vinieron de la tribu de Manasés. Estos hombres vinieron, dice, cuando éste iba a luchar contra Saúl, pero David y sus guerreros no le ayudaron. Bueno, acuérdate que hubo una ocasión, de hecho fue la batalla final, cuando los filisteos fueron a pelear contra Saúl y también tenían que llevar a David. Pero los filisteos dijeron, no vamos a llevar a David porque se va a voltear contra nosotros y va a combatir contra nosotros. Bueno, ellos también se acercaron. El versículo número 22 es muy importante, subráyalo. Y cada día se le unían más soldados a David hasta que llegó a tener un ejército tan grande como un ejército de Dios. Sabes que aunque los números y la gente que se le acercaban eran valiosos y eran importantes, pero no dejaban de ser todavía un ejército pequeño. Pero Dios iba agregando gente clave, gente importante. La gente valiosa venía uniéndose a David. Y mis amigos, nuevamente, eran diferentes, eran valiosos. Muchos tenían más capacidades que otros, pero todos eran muy buenos. Sin embargo, estaban unidos en un mismo propósito. Sin embargo, todos, a pesar de ser tan capaces, tenían la humildad de someterse a David. Venían a eso para que David los dirigiera. Y sabes que eso es muy valioso, porque gente tan importante, gente tan capaz, pudo haber sido el punto clave para que David acabara. ¿Por qué? Porque había gente muy, muy capaz y cuando la gente capaz se une, muchas veces la guerra de los egos, muchas veces la batalla de quién va a mandar, de quién va a estar al frente y por qué tú estás sobre mí. Pero no, esta gente se mantuvo unida a pesar de ser tan capaz porque estaban unidos en un mismo propósito, dirigidos por David. ¿Para qué? Para que muy pronto, cuando David pudiera estar al frente de todo, ellos pudieran ser parte de este ejército que liberara al pueblo de Dios. Del versículo 23 al versículo número 38, básicamente nos dice toda la demás gente que se le juntó a David cuando fue coronado y cuando ya recibió la parte de ser rey, cuando cuando estuvo en Hebrón. Acuérdate que fue el primer lugar donde él gobernó. Allí está toda la lista. Ahora sí es un ejército grande. Ahora sí se le juntó
toda la gente valiosa, toda la gente capaz de todas las tribus. Pero una parte importante está en el versículo 32, donde dice: eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Básicamente lo que dice es, varios de estos soldados y gente valiente vino a David porque dijeron: estuvimos con Saúl, eso era lo que teníamos que hacer. Saúl murió por su pecado, por su maldad, ahora es tiempo de pelear con David. Es decir, supieron el momento correcto de hacerlo, de tomar la decisión correcta. Y el versículo 39-40 termina con una gran fiesta. Están celebrando que David ahora comienza a ser rey, por lo menos en Hebrón. Pronto, bueno, no tan pronto, ¿verdad? En 7 años más estará al frente de todo Israel. Pero lo que aquí la gente dice es: estamos felices, estamos contentos, porque poco a poco las cosas se están cumpliendo como Dios esperaba. Que Dios te bendiga, que estas características de estos hombres valientes las puedas desarrollar en tu vida con la bendición de Dios. Que puedas ser un valiente guerrero para esta vida, que puedas enfrentar las adversidades de esta vida con la bendición de Dios. Así como David estuvo al frente de estos soldados, Dios está al frente de nosotros. Así como David preparó a estos soldados, Dios nos prepara, Dios nos bendice, Dios nos dirige, si tan solo tenemos la humildad de someternos a Él todos los días. Querido Padre, nos ponemos en tus manos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.